Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente el día de hoy, 21 de noviembre del 2021. Damos gracias a Dios porque podamos continuar estudiando un año más. No me malinterpreten, no quiero decir que es el único día que debemos de hacerlo, semana, que está cercano al Día de Gracias. Nosotros como cristianos deberíamos considerar el agradecimiento continuamente. Sabemos, hermanos, que esto por naturaleza no es parte del ser humano. El ser humano siempre cree merecer todo, que se lo merece, que es mío, que me pertenece por mis méritos quizás, y usted lo puede ver desde los niños. Los niños no nacen sabiendo a decir por favor ni gracias. Es algo que nosotros les enseñamos para tener un buen comportamiento ante la sociedad. Ante la sociedad, hermanos, no me malinterpreten lo que voy a decir, no tiene que responder, pero piénselo. ¿Cómo se ve un niño que exige? Un niño que no da gracia, o gracias, perdón, o que pide por favor, no me tienen que responder. No, usualmente no es bien visto. Ahora imagínense en un adulto, pienso, hermanos, que es peor. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo, o debería de ser enseñado. Pero un adulto, hermanos, que ya tenemos, se supone, una formación, o ya tenemos tiempo, nosotros deberíamos considerar el agradecimiento. Ante Dios, el agradecimiento tiene gran valor. Y así se titula este sermón, hermanos, el valor del agradecimiento. Cada año, hermanos, trato de dar una perspectiva diferente respecto al agradecimiento. Pero muchas veces, hermanos, pues no hay vuelta de hoja. El agradecimiento es básicamente, hermanos, una vida en la cual nosotros consideramos que todo lo que hemos obtenido, Dios nos lo ha otorgado, y todo aquello que ha venido a nuestras vidas, ya sea por quizás mis padres, quizás algo que me hicieron, me dañaron y que no es agradable a mí, Dios lo quiere transformar. Y en ese proceso yo debo de considerar la mano de Dios y ser agradecido. La Biblia, hermanos, nos presenta que el mundo está lleno de conflicto. Y ese conflicto, hermanos, aunque muchas veces no es visto, comienza, como dijo Cristo, en el corazón. Me han hecho mucho daño, mira cómo estoy, mi enfermedad, la soledad, la tristeza, y podemos seguir enumerando. Me robaron, me transearon, han hecho mucha injusticia en mi vida, en el trabajo, en mi hogar, mire lo que me tocó, mire lo que viví, mire lo que me hicieron, y podemos seguir, hermanos, enumerando un gran número de esto, y aquí está, y aquí está. Y eso, hermanos, quizás no se puede negar. Pero la pregunta que debemos de hacernos es, ¿hacia dónde está Dios conduciendo nuestra vida para que tengamos una perspectiva diferente? El ser humano, por naturaleza, hermanos, es insaciable, difícil de satisfacer. Nada nos gusta, todo nos molesta, todo nos aburre, siempre queremos algo más, ¿verdad? Y peor aún cuando tenemos un carácter fuerte. Y comenzamos a hablar mal de las demás personas, de las circunstancias que nos rodean, y la mayoría de nosotros, y lo analiza, estamos tan concentrados en buscar más y más para nuestras vidas, para que me satisfagan, para que todo me salga bien, un mejor trabajo, mejor ropa, mejor estudios, mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos, mejores viajes, mejor look, etcétera, etcétera. Ser el mejor siempre en todo. Y nada de esto, hermanos, te va a traer satisfacción. Al final de cuentas, vas a querer más. Si no me lo crees, léete Eclesiastés 2. ¿Es malo entonces buscar esto, hermanos? Sí lo es, cuando no tiene el enfoque correcto. Si lo es, hermanos, punto, se acabó. Porque Dios en su palabra dice, es importante que entiendas que yo tengo un plan y un propósito. Y quiero darte lo que necesitas para que me glorifiques. Y cuando somos agradecidos, hermanos, y Dios es el primero en nuestras vidas, comenzamos ese camino que Dios quiere que cursemos. ¿Cuántas veces ha hecho usted una pausa en su vida, hermanos? Y analizar lo que está sucediendo. Siempre andamos de arriba para abajo, en el trabajo, en la casa, en la familia, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos hemos hecho una pausa y le hemos dado gracias a Dios sinceramente
por lo que está sucediendo en tu vida. Y no me refiero, hermanos, a una gracias de Dios por la comida, gracias por esta comida, muchas gracias, dáselo a quien no lo tenga. Gracias sinceras, genuinas, independientemente por las circunstancias que tú y yo podemos estar viviendo. Hermanos, ¿es fácil ser agradecido en los momentos difíciles? No, no lo es. Y es por eso cuando Dios ha comenzado a trabajar en nuestras vidas, forma un carácter semejante al de Cristo. Y cuando nosotros decimos esto, es porque procuramos vivirlo. No nos van a gustar las injusticias, como a Cristo tampoco le gustó la injusticia, pero supo cómo manejarlo. No nos va a gustar que la gente sea tranza, hable mal de las demás personas, hable mal de uno. Procuren, hermanos, como lo hicieron con Cristo, ¿verdad?, matarle y crucificarle. Pero enfrentó de una perspectiva diferente la vida. La actitud de una persona que tiene a Cristo en su vida, sin importar lo que está sucediendo alrededor, tiene un corazón agradecido. No entiende todas las cosas, pero sabe una. Y esa es que Dios tiene un propósito. ¿Va a doler? Sí va a doler. Podemos sentirnos quizás solos, desamparados. Eso es la mentalidad humana. Y va a suceder. Pero dentro de ti el Espíritu Santo quiere fortalecerte. Señor, Dios, hermanos, muchas veces sabe cuando no tenemos que comer, o para pagar la renta, o para pagar ciertos gastos, pero gracias porque va a proveer. Señor, el trabajo quizás está lleno de dificultades, de problemas, de chismes, de hacernos daño, o un problema legal, etcétera, etcétera. Pero siempre pensando, Señor, tú estás conmigo, no sé cómo vas a ayudarme a resolver esto, pero necesito que me ayudes. Y gracias, porque aunque no lo veo, va a suceder. Miren lo que dice, por favor, 1 Tesalonicenses 5:18. En 1 Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo, después de animar a los hermanos de Tesalónica y de darles una lista del arrebatamiento, decirles que Dios tiene misericordia, que Él quiere bendecirles, que tu mente tiene que estar llena de agradecimiento, de paz, de fortaleza, que viene el enemigo, etcétera, etcétera. Les dice en 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Saben una cosa? Hermanos de Tesalónica, les dice, les voy a dar la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, les escribe, les dice, dad gracias cuando les vaya bien. ¿Eso dice tu Biblia? En todo. Hermanos, Pablo era una persona que enfrentaba carencias. Tuvo abundancia, él mismo lo dijo, aprendió a vivir en abundancia, pero también en carencias. A ser perseguido, azotado, maltratado, estar en un calabozo, estar lastimado. No le dice así a Filemón y le dice a Tito, oye Tito, aquí en la mazmorra donde estoy hace frío, por favor tráeme el capote que dejé en tu casa, tráemelo por favor. Era una persona que tenía frío, en una mazmorra, hermanos, húmeda, en un calabozo, lo más profundo, pero escribía, hermanos, con gozo, con ánimo, con agradecimiento. No fue sencilla su vida, como quizás no es su vida sencilla. Quizás tiene conflicto con un hijo, con una hija, en el trabajo, en su salud, en la soledad, no sabe qué hacer, el medio ambiente que se desenvuelve. Y es lo mismo que le dice Pablo a Tesalónica. Hermanos, la voluntad de Dios es dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está usted agradecido a Dios? Quiero mostrarle, hermanos, rápidamente 3 razones que en este pasaje de Lucas 17, del 11 al 19, se nos presentan para ser agradecidos. Rápidamente, 3. Quiero leer Lucas 17, del 11 al 13. Sígame con su vista, ahorita lo acabamos de leer. Es Lucas capítulo 17, los versículos del 11 al 13. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Muchos de sus discípulos y él mismo
eran galileos, ahí habitaban, habían crecido, no eran, muchos de ahí, Jesús era de Nazaret, pero había tenido mucho tiempo habitando en en Galilea, y pasa entre Samaria y Galilea. Samaria no era bien vista, Galilea tampoco, por eso los sacerdotes dicen, ¿saldrá algo bueno de Galilea? Entonces aquí es bien claro, hermanos, Jesús dice que eran unas ciudades, unos lugares no bien vistos por la gente, que les iba mal, que eran de lo peor. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Es bien clara la Biblia? No podían acercarse, hermanos, porque lo prohibía la ley. En Levítico, Éxodo y Número y Deuteronomio, todos estos 4 libros hablan que los leprosos no podían acercarse hasta que el sacerdote les iba y les decía, muy bien, ya te has sanado, Dios te ha dado de su misericordia, ahora has sido sanado, puedes reintegrarte a la aldea. Ellos estaban de lejos, se les llevaba comida, haga de cuenta, voy a ponerlo de esta manera, aquí había un lugar donde se depositaba la comida con información para quién era, se iban, venían los leprosos, tomaban lo que eran de ellos, se iban, escribían cartas, las volvían a poner y venían los familiares. No había contacto. ¿La situación era favorable? No, era dolorosa. Tenían llagas, eran mal vistos, muchos estaban vendados, estaban continuamente sangrando, con pus, era doloroso. Imagínense esa escena. Y dice la Escritura, y alzaron la voz, no se podían acercar. ¿Y qué dijeron, hermanos? ¿Cuál fue su plegaria? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿En alguna ocasión se ha sentido así, hermanos? Su vida, disculpe la expresión, triste, maloliente, que se siente rezagado, que está enfermo espiritual, emocional o físicamente. ¿Así se sintió alguna vez en su vida? Creo que todos en algún momento lo hemos experimentado. ¿Qué nos enseñan estos hombres, hermanos? Pedirle a Dios. No nos sentimos ni siquiera limpios para acercarnos. La ley no nos permite acercarnos a Dios, pero sí nos permite pedir la gracia. Y esos hombres, hermanos, no por la ley, sino por la gracia, le clamaron a Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Se siente así ahorita, hermanos? ¿Alguna situación difícil, algún problema? Aquí la Escritura es bien clara, hermanos, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué debemos de ser agradecidos, hermanos? Por su misericordia. La misericordia, hermanos, tiene un gran valor en la vida, no solo del cristiano, sino de cualquier persona. La misericordia, hermanos, de Dios, en términos sencillos, ahorita vamos a leer estos pasajes, es no darme lo que merezco por mis hechos. Le voy a enseñar, hermanos, cómo piensa la persona religiosa, porque así lo vivió Cristo. Está enfermo, tiene este problema, nació así que Juan 9, está ciego. ¿Quién cometió el pecado para que esté así? Claro que el pecado, hermanos, siempre trae consecuencias graves y dolorosas, no me malinterprete, claro que lo hace, sí lo hace. Sin embargo, hermanos, cuando Cristo viene a traer misericordia, no juicio. El juicio ya lo tenemos como seres humanos, porque tenemos nosotros pecado en nuestras vidas. ¿Y qué viene a hacer Cristo, hermanos? A traer misericordia. ¿Cómo está tu vida ahorita? ¿Te sientes autojuzgado? Mal, y estoy enfermo, y mi problema, mi situación, mi soledad, estoy así porque me lo merezco, ya no quiero vivir, Dios, ¿dónde estás? ¿No me escuchas? Es el momento de decir, no, mira mi condición, es decir, ten misericordia. Es lo único, hermanos, que estos hombres necesitaron para que Dios cambiara sus vidas. Y esa misma misericordia está disponible para ti y para mí. ¿Quieres demostrarle a Dios que eres agradecido? No te des golpes de pecho, no pongas tu cara, ¿verdad? De borreguito, que yo no fui, yo no me lo merecía, etcétera, etcétera. Pidamos misericordia. Es lo único que hay que pedir. Y seamos agradecidos por eso. Ya hubo un momento a los que han aceptado a Cristo en su vida que esa misericordia fue dada a usted para salvación.
No se olvide de eso. Y esa misericordia sigue continua. Vamos a leer lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 24, para que conozcamos que esa misericordia no se ha acabado, no ha disminuido, mucho menos, hermanos, se nos ha alejado. ¿Ya eres salvo? Ya no. No, dice la Escritura en Lamentaciones 3, 22 al 24, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, subrayo eso, decayeron. ¿Qué cosa, hermanos? Y habla en plural. ¿Se fijó? ¿Por qué plural, hermanos? Porque abarca todas las áreas de nuestras vidas. Nuevas, dice, son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Fíjense lo que dice Éxodo 34, 6, hermanos. Si usted le preguntara, en verdad, oye, ¿cómo te consideras a ti mismo? ¿Qué atributos dirías de ti? Pues mi nombre es tal. ¿Qué puedes decirnos de ti? Bueno, Dios lo hizo. Si alguna vez alguien le pregunta, ¿qué dice Dios de él? Él lo dice en Éxodo 34, 6. Fíjense lo que dice Dios de sí mismo. Y pasando Jehová por delante de él se refiere a Moisés, proclamó. ¿Quién está hablando, hermanos? Dios mismo. O sea, Jehová está pasando por enfrente de Moisés, en su presencia, el ángel de Jehová, una manifestación, y le dice, Moisés, yo soy Jehová, Jehová. Fíjense cómo se considera, hermanos, fuerte. Y después de eso, hermanos, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Pero fíjense qué es lo que vuelve a mencionar, hermanos. Grande en misericordia y verdad. ¿Cuál es la palabra que se repite 2 veces, hermanos? O el atributo al cual se hace relación. Misericordia. Oh, hermanos, si la misericordia de Dios no fuera sobre el ser humano, ya hubiéramos sido destruidos. Él mismo dice, hermanos, ¿soy fuerte? Sí, pero soy misericordioso y piadoso, lento para la ira. Y qué bueno, hermanos, pero no abusemos de eso. Y grande en misericordia y verdad. Dice Proverbios 11:17. Esos son los resultados de un hombre que es agradecido por la misericordia de Dios. Proverbios 11:17. A su alma, o sea, a su propia alma, uno mismo, a su carácter, a su pensamiento, a su ser, a su reacción, eso es lo que es el alma, es el vehículo de nuestros sentimientos, de nuestro ser mismo, de nuestra reacción. Dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿Sí se fijó? O sea, si tú y yo, hermanos, queremos tener paz en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestro hablar, ¿cómo debemos de ser, hermanos? Misericordioso. Dios dice, ¿quieres hacerte bien a ti mismo? A tu alma, a tu psique, que es lo que estudia la psicología. Sé misericordioso. Creo que esto sería, hermanos, para muchos, la sanidad, sin necesidad de ir a un psicólogo o un psiquiatra. Porque todos me hicieron y me dijeron, me abusaron de mí. Y hermanos, no se niega eso, por favor, hermanos. Claro, se necesita hablar. Pero al final de cuentas, Dios te está diciendo, ¿quieres hacerte bien a tu alma? Sé misericordioso, perdona, restaura. Porque te haces bien a ti mismo, mas el cruel se atormenta a sí mismo. En segundo lugar, hermanos, dice los versículos del 15 al 18, Lucas 17. Lucas 17, versículo del 15 al 18, rápidamente dice, entonces uno de ellos, quiero leer un poquito antes, desde el 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. O sea, tuvo misericordia de ellos, hermanos. ¿Cuándo se podían presentar a los sacerdotes? Solamente cuando había pasado una semana o un mes y el sacerdote necesitaba analizar nuevamente la mancha o la lepra.
que ya iba sanando. Eso es cuando solamente podían presentarse ante el sacerdote. Entonces la orden de Jesús fue, vayan al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió? Fueron limpiados. Hermanos, este pasaje, yo sé que está muy cortito, hermanos, pero ese pasaje de y fueron limpiados, o sea, mientras iban, fueron limpiados. Imagínense esa escena, hermanos. No dice cuánto caminaron, no dice que iban platicando. Quizás entre ellos, hermanos, eso es algo muy personal, iban diciendo, ay, pensé que iba a decir esto, que iba a hacer aquello. No lo sé, hermanos, pero eso es muy natural en el ser humano. Empezar a decir, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no? Como quizás escucharon del ciego, ¿por qué no hizo algo más por nosotros? O sea, nada más nos mandó con el sacerdote. Nosotros tenemos haciendo esto por años, por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no fue algo fuera de lo normal. Pero les dijo, vayan y háganlo otra vez. Y en ese iban caminando, hermanos, quizás algunos con dolor, de repente se les quita el dolor, no sé cómo reaccionó, y fueron limpiados. Y dice la Escritura, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies. O sea, regresó hasta Cristo, dándole, y subrayo eso, gracias. Y este era, qué énfasis hace Lucas, ¿verdad? Samaritano. Y los samaritanos y los judíos, dice Juan 4, no se llevaban. Dice la Escritura, hermanos, que la mayoría de las personas, ya leemos estos pasajes, perdón, la mayoría de las personas que andaban junto a Jesús eran para recibir un beneficio inmediato. Eso enseña la Biblia. Quiero un beneficio inmediato. Unos por morbo, otros para recibir comida, otros para recibir justicia, otros sanidad espiritual o física. Pero pocos lo siguieron hasta el fin. Lamentablemente, hermanos, en este tiempo no ha cambiado mucho. Permítanme utilizar este pasaje, hermanos, como referencia matemática. Yo sé que es absurdo, hermanos, ¿verdad? Pero si analizamos, ¿cuántos eran? 10. ¿Cuánto regresó? 1. El 10%. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Matemáticamente hablando, sobre todo a la gente que le gustan las encuestas. ¿Cuánto es el 10%, hermanos? Una cantidad muy pequeña. 1 de 10 regresó a darle gracias a Dios. No me malinterprete, hermanos. No sabemos lo que pasó con los demás. No lo sé. Pero si me permiten leerle algunos pasajes que hacen referencia a esto. Este hombre, fíjense lo que hizo. Segundo de Crónicas 7:14. Y este pasaje quizás se lo sabe de memoria, lo he escuchado. Y es un consejo de Dios. Un consejo de Dios para la sanidad espiritual, física, material y económica. Dice, si se humillare, ¿y a quién le dice, hermanos? Al pueblo. ¿Quién regresó, hermanos? Un samaritano, una persona que ya había sido mezclada, según, ¿verdad?, el pensamiento judío. Que sí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Todos los liga, hermanos. Los tres son necesarios. ¿En cuál nos falta? ¿Cuál te falta a ti y a mí? ¿Los tres? ¿2? ¿1? ¿Ya oras? ¿Ya vienes al templo pero no lo buscas? ¿Ya hemos dejado el pecado? Aquí dice bien claro, hermanos. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice Jeremías 3:22. Jeremías 3, versículo 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Y finalmente dice Mateo 8:8. Este hombre volvió a Cristo, hermanos, y se postró ante sus pies y le dijo, gracias, muchas gracias. Dice Mateo 8:8.
Respondió el centurión y dijo, esta escena donde pide la sanidad para su siervo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermanos, dice Jesucristo, ni aún en Israel, junto con ella y la mujer de Tiro y Sidón, dice, he hallado tanta fe. Eran extranjeros. ¿Por qué, hermanos? Me llama mucho la atención que muchas veces el pueblo de Dios es menos agradecido. No debe ser así, ¿verdad? Así que aprendamos, que seamos la excepción. En tercer y último lugar, hermanos, por su salvación. Y aquí no es salvación nada más espiritual y física, sino de toda índole. Dice la Escritura, hermanos, terminamos, Lucas solamente 17, 18 y 19. Vamos a leer estos dos versículos, ya vamos a terminar. Dice de la siguiente manera, Lucas 17, 18 y 19. 17. Respondiendo Jesús dijo, fíjense Jesús, bien observador, ¿verdad? Bien observador, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Él ya sabía, hermanos, ¿verdad? Los iba a limpiar. La orden fue, vayan, porque su palabra era que durante ese proceso de ir a hacer la orden de Dios iban a ser sanados y limpiados. Dice, ¿no son los 10 que fueron limpiados? ¿Y qué preguntó Cristo, hermanos? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué? Y disculpen la expresión, ¿verdad, hermanos? ¿Qué respuesta pudo haber recibido, hermanos? No sé, hermanos. ¿El silencio? No sé, hermanos, en serio. Cuando dice al samaritano, ¿qué no eran 10? Sí, yo los vi de lejos, eran 10. Yo sé que son 10, eran 10 y fueron limpiados. Pero ¿dónde están los otros 9? Pregunta, hermanos. Espera Dios que regresemos con agradecimiento. Amén. Sí. Sí lo espera, hermanos. Pero también sabe que no todos lo van a hacer. ¿Y lo dejó de hacer, hermanos, el milagro? No. ¿De otorgar misericordia? No. Pero dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de los milagros, hermanos? Dar gloria a Dios. Sino este extranjero. Y le dijo, levántate. No solamente he tenido misericordia de ti, no solamente te he sanado, sino que también ahora te voy a otorgar salvación. Se perdieron eso los otros 9. Ahora sí, como dice, ¿verdad? La cereza del pastel. Dice la Escritura, hermanos, que siempre nosotros en todo momento seamos agradecidos. No se imagina, y se lo digo con tristeza, porque yo también he estado ahí, hermanos, quizás he sido malagradecido, no he tenido el gusto de ser agradecido, pero me pierdo de bendición por ser malagradecido. Dice, hermanos, estos pasajes, terminamos con ellos. Isaías 33:2. Salud. Dice Isaías 33:2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque en ti o a ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Dice Isaías 51:5, vamos un poquito más adelante. Cercana está mi justicia, dice Dios. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Miren, hermanos, no me malinterpreten lo que voy a decir, porque cada frase que dice la palabra de Dios tiene un propósito muy profundo, pero aquí dice que solamente un grupo esperan en Dios, los que están en la costa. Pueden seguir leyendo, hermanos, lean estos pasajes, muchos son de juicio, muchos de misericordia, pero Dios dice claramente, yo he enviado mi justicia, yo he enviado mi consolación. Vean número 3, consolará Jehová a Sión, lo redimirá, le dará de fruto, le bendecirá.
escúchenme, ahí está mi justicia, ya voy para allá, les voy a ayudar. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Pero qué espera Dios, hermanos? Agradecimiento. Colosenses 3:15, y termino con ese pasaje. Colosenses 3:15, le dice Pablo a los de Colosas, y nos dice a nosotros: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y luego dice, hermanos, a la que asimismo fuisteis llamados a la paz en un solo cuerpo. Pero no termina ahí. ¿Qué dice, hermanos? Y sed agradecidos. Dios quiere brindarnos su paz, que gobierne mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, porque a eso me ha llamado Dios, en un cuerpo en Cristo. Pero no te olvides, dice Pablo, y sed agradecidos. Creo que es bien claro lo que busca Dios de los cristianos, mayormente, todo humano, ¿verdad? Pero mayormente del cristiano. ¿Dónde están los 9? Bueno, no lo sabemos, Señor, pero aquí estoy yo. Hágalo. No sé los demás, Señor. No puedo responder por ellos, no puedo responder por mis hijos, no puedo responder por mi esposa, por mi esposo, por nadie. Pero aquí estoy yo. ¿Qué más, Señor, tienes para mí? Y que hizo Dios, Cristo le dijo: te ofrecí misericordia, sanidad, y ahora te ofrezco salvación. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar nuevamente, Señor, porque ya hemos visto este tema del agradecimiento. Hemos visto, Señor, cómo tú deseas, buscas que seamos agradecidos, que nuestra mente esté llena de paz, de consuelo y de fortaleza en medio de cualquier circunstancia. Pero rogamos misericordia. Te ruego, Padre, porque tengas a bien escuchar nuestra humilde oración. Gracias, Dios. Perdónanos, restáuranos. Si hay alguien aquí, Señor, que necesita decir: Jesús, Dios, ten misericordia de mí, hágalo. Si hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo y decir: Señor, ya he vivido mi vida y la he, disculpe la expresión, deshecho. Quizás no tengo esperanza, me he sumergido en tantas cosas y me arrepiento, reconozco mi pecado y te pido perdón. A los que nos ven por las redes sociales, ven a la misericordia de Dios y dile: Dios, ten misericordia de mí. Y Dios te va a ofrecer la cruz, te va a limpiar, te va a sanar espiritualmente y luego físicamente, si es su voluntad. Pero lo más valioso que te va a ofrecer es la salvación. Que Dios bendiga tu vida. Pero si hay alguien más, hermanos, aquí, y con esto termino esta invitación, si tú no eres agradecido o no has sido agradecido, comencémoslo a hacer. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu sanidad y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén.